nuestra clase y entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Entonces voy a hacer como un repaso de hasta dónde vamos, cuáles son como los requisitos del estudio de impacto ambiental y vamos a ir avanzando un poco en, dependiendo cómo nos dé el tiempo, en dos de las metodologías más utilizadas. Una es la metodología de CONESA y la otra es la metodología de Leopold. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar específicamente hoy sobre esas. Lo primero que quiero que veamos es exactamente qué es un estudio de impacto ambiental, cómo se hace y para qué se hace. Entonces, básicamente, como lo tenemos en la diapositiva, un estudio de impacto ambiental es simplemente un instrumento que se utiliza para tomar decisiones sobre los proyectos o sobre las actividades que requieren licencia ambiental. Entonces, por eso también es súper importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta que solamente los proyectos que requieren de licencia ambiental son los que les van a servir a ustedes dentro de su estudio de caso. Entonces es bien importante que lo tengan en cuenta. Y en estos estudios de impacto ambiental, uno de los pasos más importantes es la identificación de los impactos. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa identificación de los impactos es donde ustedes también van a la generación de la valoración de esos impactos. Entonces, ¿cómo realizamos esos estudios de impacto ambiental? Lo primero que se hace es la revisión de información, entonces ya lo vamos a ver más adelante. Luego se hace la información de levantamiento en campo, es decir, cuáles datos necesitamos corroborar o cuáles datos necesitamos confirmar en la zona de estudio donde nosotros vamos a trabajar. Lo tercero es la participación de las comunidades. Recuerden que cuando nosotros hablamos del aspecto socioeconómico de los proyectos, mencionamos de la importancia del trabajo con las personas que viven allí y las personas que en algún momento estarían implicadas, ya sea positiva o negativamente, por la obra que nosotros estamos valorando. Por otro lado, la identificación y evaluación de los impactos, es decir, el grado en el cual esos impactos los vamos a calificar, que es lo que vamos a ver hoy. Por último, entonces, la elaboración de los programas de planes de manejo y de seguimiento. Y finalmente, entonces, las actividades de cierre. Entonces, todo termina en un plan de manejo ambiental y luego van las actividades de cierre de la obra. Entonces, ¿para qué se realizan los estudios de impacto ambiental? Por un lado, para establecer las medidas de manejo, es decir, qué instrumentos o qué estrategias o qué programas se requieren dentro de ese plan de manejo ambiental para que se pueda obtener la licencia. ¿Sí? Entonces recuerden que las licencias en la mayoría de los casos son tramitadas ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Eso ya lo habíamos visto nosotros en otras clases, entonces creo que ahí no hay problema con respecto a esto. Vamos a hablar entonces de cuáles son las etapas o cuáles son los diferentes pasos en general de ese proceso para los estudios de impacto ambiental. Entonces, como les decía, el primer paso pues la recopilación de información. Entonces, esa información puede ser información de primera mano o información de segunda mano. Generalmente nosotros comenzamos con la información de segunda mano. ¿A qué se refiere entonces esa información de segunda mano? Es toda la información que nosotros consultamos o la que obtenemos a partir de unas búsquedas indirectas. Es decir, cuando yo consulto una base de datos, cuando veo estudios anteriores, cuando reviso, por ejemplo, la información en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o cuando lo hago en el Humboldt o en fin, ese tipo de información es información de segunda mano. Y la información de primera mano es la información que yo levanto en el sitio donde voy a hacer la valoración ambiental. Es decir, en este caso, nosotros en esta clase solamente estamos haciendo el levantamiento de información de segunda mano. ¿Listo? Entonces, dentro de esa información, uno de los pasos más importantes es la descripción del entorno donde nosotros estamos trabajando. En ese entorno es importante entonces establecer los tres componentes, el componente biótico, el componente abiótico y el componente socioeconómico. Recuerden que dentro de estos tres aspectos, entonces estaríamos haciendo el levantamiento de la línea base sobre la cual sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Bueno,
El siguiente paso es la descripción del proyecto. Entonces, en esa fase de descripción del proyecto es bien importante entender en qué fase se encuentra el proyecto. Es decir, la fase de planificación se encuentra en fase de desarrollo, se encuentra en fase de cierre. Entonces, es importante también entender en qué etapa de de ese proceso de desarrollo natural de los proyectos estamos hablando. Y luego entonces identificamos los impactos ambientales. Para la identificación de impactos ambientales, recuerden que yo les di una metodología, ¿cierto? Que está basada en la metodología de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, donde por cada uno de los componentes biótico, abiótico o socioeconómico, vamos a tener los diferentes aspectos que van a tener en cuenta en cada uno de los impactos y luego los criterios con los cuales yo voy a valorar cada uno de esos impactos. Entonces, ¿hasta ahí está claro para todos? Sí, señora. Listo, perfecto. Luego de hacer esa identificación, de hacer esa valoración y tomar decisiones frente a los impactos, es que nosotros nos centramos en la elaboración del plan de manejo ambiental. Y el último paso es el plan de cierre. Entonces, hoy vamos a hacer como un recorrido muy general sobre estos pasos. Bueno, entonces me dicen si voy muy rápido o si está bien. Bueno, entonces, como les estaba contando, el primer paso es el de recopilación de información. En ese primer paso de recopilación de información es bien importante, como les digo, tener en cuenta qué tipo de información es primaria y qué tipo de información es secundaria. Es decir, esa información primaria es la información que yo levanto en el sitio donde se va a desarrollar el proyecto. Pero resulta que si yo voy a planear un viaje para ese lugar, necesito saber exactamente qué tipo de información voy a obtener y para qué la voy a obtener. ¿Sí está bien? Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Es que veo tu micrófono abierto. Ah, ya, listo. Bueno, entonces, claro, entonces la diferencia entre información primaria e información secundaria, chicos. Volver a repetir, por favor. Bueno, entonces espérame un segundito acá. Entonces, listo. Ah, bueno, estoy acá. Entonces, ¿cuál es la información primaria? Entonces, la información primaria es la que yo levanto en el sitio específico donde se está desarrollando el proyecto o donde se planea desarrollar el proyecto. ¿Sí está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a revisar aquí en mi cuaderno cuáles son los temas que tienen ustedes. A ver, vamos a revisar. Bueno, entonces, por ejemplo, Carol, Laura y Juliet van a trabajar en la comunidad Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿No están viendo las diapositivas? Chicos, confirmen. Sí, profe, sí se ven. Sí se ven. Sí, se ve, profe. Ay, bueno, me alcancé a asustar porque es que ahora, ay, bueno, creo que aquí cerré la cámara. Bueno, no importa. Eh, lo importante es que estén viendo la presentación, ¿sí? ¿Todos? Sí, profe. Pero Edwin Sí, me dice que profe. no las ve. Espérenme un segundito, espérenme un momentico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando acá. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Y me dicen si están viendo. ¿Están viendo? Sí, profe. Señora, ¿Todos? sí, Edwin. Ah, bueno. Karen ya, listo. Edwin. Listo, perfecto. Bueno, entonces sí vamos acá. Listo. Entonces,
Estábamos hablando de la información primaria y de la información secundaria. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con la comunidad Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cuál podría ser la información primaria que ustedes necesitarían levantar? O sea, si ustedes van allá a la sierra, ¿qué le preguntarían a esa comunidad? ¿Qué les parece importante saber con respecto a esa comunidad para poder establecer el estudio de impacto ambiental? ¿Qué se les ocurre, chicos? Profe, pues las actividades con las cuales ellos generan pues recursos, ¿no? Con los que pueden subsistir. ¿Qué hacen ellos para pues obtener todo esto? O las Bueno, actividades diarias, profe, para saber cómo se desempeñan día a día. más que cómo se desempeñan día a día, es más como determinar cuál es, por ejemplo, como su organización económica, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo levantarían esa información primaria, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Ustedes se irían allá a entrevistar a cada una de las personas? ¿Trabajarían con un líder? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo lo harían? Pues sí, profe, sería como un tipo de censo, se les haría varias preguntas, encuestas. Pero un censo, no, porque igual tú tienes el número de habitantes por una información secundaria, ¿no? O sea, ¿qué datos no puedes obtener de manera secundaria que necesites necesariamente que averiguarlo de manera directa con ellos? Saber principalmente sus necesidades, profe. Pero necesidades en cuanto a qué. Socioeconómicas, profesora, tiene los dos datos, tanto en cuanto a sociedad y en cuanto a lo económico, ¿no? Pues Pero es lo que también, claro, pero fíjate que también lo cultural es importante. Recuerden que hay un patrimonio cultural que está, por ejemplo, asociado al paisaje y para ellos pueda que el paisaje tenga una valoración muy, muy fuerte frente al desarrollo de su cultura. Y de pronto esa información tú no la puedes obtener de otro lugar, sino simplemente, como dice Valentina, a través de una inspección visual. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a contar en un proyecto que yo estuve involucrada y que lo desarrollamos en la universidad. Resulta que nosotros íbamos a instalar unos paneles solares para una comunidad indígena en un resguardo en Timbiquí. Entonces, Timbiquí queda en el Cauca, en una zona de conflicto bastante fuerte. Y resulta que en esa comunidad solamente había una persona que hablaba español. Entonces, en últimas, pues tuvimos que establecer la comunicación directa con él. Y una de las preguntas que era importante para nosotros era saber cuál era el grupo sanguíneo y el RH de los habitantes de esa comunidad. Entonces, cuando nosotros preguntamos tipo de sangre, entonces, ¿ustedes qué creen que ellos contestaron? Pues yo creería que no, o sea que ellos van a decir como que para qué necesitarían eso. No, 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 eso pues no. para mí dieron una respuesta pues más No te escucho, Cristian. pero bien. Es que te escucho como entrecortado, Cristian. Lo que dice Valentina es verdad. O sea, había un desconocimiento respecto al tema de qué es un tipo de sangre. Entonces, cuando nosotros les preguntamos tipo de sangre, la respuesta de ellos fue muy clara. Ellos dijeron que el tipo de sangre era roja. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde estuvo la falla? ¿La falla estuvo en quien estaba generando la pregunta o frente a quien estaba formulada la pregunta?
¿Dónde estuvo el error, chicos? Exactamente. Entonces, ¿frente a quién estaba formulada? Entonces, el error es de quien formuló la pregunta. ¿Listo? Exactamente. Entonces, ¿por qué necesitábamos nosotros saber el grupo sanguíneo? Porque estábamos también trabajando comorbilidades asociadas a grupos sanguíneos para grupos indígenas. Entonces, era un estudio más como observacional desde la salud pública. Entonces, por eso era tan importante trabajar con ellos desde el grupo sanguíneo. Además, porque se supone que las comunidades indígenas son más propensas a tener un grupo sanguíneo A, ¿sí? Hay una tendencia muy, muy fuerte hacia eso. Bueno, entonces fíjense que ese tipo de información, por ejemplo, no es tan fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque en el caso de esta comunidad indígena, pues no es fácil que lleguen brigadas de salud a tomar pruebas de sangre y que en las pruebas de sangre pues haya una determinación de grupo sanguíneo y de factor RH. Entonces, por eso se necesitaba esa información primaria. Entonces, fíjense que esa información primaria es la que yo no puedo obtener a partir de una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos. Entonces, ese paso de la recopilación de información debe tener esas dos variables. ¿Cuál es la información que puedo levantar en campo y cuál es la información que puedo obtener a partir de la búsqueda en bases de datos o en entidades, como ya lo habíamos mencionado? Entonces, ¿claro el paso de recopilación de información, chicos? Dime, Luz. Profe, para cada proyecto, según el proyecto que se vaya a hacer, es la importancia de la recopilación de información primaria, ¿cierto? O sea, para mi proyecto no va a ser la misma que para la de algún otro compañero que es un proyecto diferente. Exacto. Recuerden dos cosas. Lo primero, los estudios de impacto ambiental son individuales para cada uno de los proyectos. Y esos estudios de impacto ambiental pueden variar dependiendo de quién evalúa, porque recuerden que la visión lo estamos haciendo desde lo antropogénico. Y esa visión antropogénica va a tener una relación directa con el criterio que tenga cada evaluador. Por eso es tan importante que cuando ustedes se evalúen, se pongan de acuerdo al interior del grupo. ¿Por qué? Porque lo que para mí es importante, o sea, lo que, por ejemplo, yo puedo calificar en una escala de 1 a 10, lo que para mí es 8, pueda que para ti sea 7, o sea 5, o sea 3. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para colocarnos de acuerdo? O sea, ¿cuáles son los criterios internos del grupo? ¿Sí? En este caso, el grupo de trabajo de la clase, pero ya en la vida real es cuál es el criterio establecido entre los profesionales de las diferentes disciplinas que están calificando esos impactos para poder valorarlos y generar los criterios. Entonces, eso es muy, muy importante porque puede variar el resultado y pueden variar también las acciones a tomar. Entonces, por eso, esto tiene una implicación bastante, bastante importante. Ahora, pueda que tú valores dependiendo la información que tengas. Si tienes poca información, pueda que generes una valoración errónea. ¿Por qué? Porque desconoces específicamente algunos datos. Entonces tú puedes perfectamente hacer una valoración equivocada. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Ahora, nos vamos a la línea base. Entonces, después de hacer esa recopilación de información que sea de manera primaria o de manera secundaria, entonces vamos a la línea base. Entonces, ¿cómo hacemos esa línea base? Recuerden que yo les había explicado cada uno de los elementos de cada uno de los componentes y cuáles son los aspectos a tener en cuenta en cada uno de esos componentes.
Entonces, fíjense, aquí pues hay un pequeño resumen, pero recuerden que hay unas diapositivas anteriores que ustedes pueden volver a revisar, donde ustedes también van a tener la posibilidad de revisar cada uno de esos componentes, es decir, cuáles tienen, cuáles no tienen, cuáles les hacen falta, cuáles deben precisar. ¿Listo? Entonces, y aquí habla de dos fases, la fase de gabinete y la fase de campo. La fase de gabinete corresponde a la fase de levantamiento de información secundaria y la fase de campo, la fase de información primaria. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el componente físico tenemos aspectos como la topografía, meteorología, hidrogeología, en fin. En el componente biótico, pues flora, fauna, en fin, todo lo que está asociado a los componentes bióticos. Y en el componente socioeconómico, entonces recuerden los índices de calidad de vida, la demografía, por ejemplo, el nivel de estudios, si el proyecto que ustedes están evaluando hace parte de un área protegida, por ejemplo. Entonces, toda esa información nos va a nosotros a permitir establecer la línea base de una manera sólida. Ahora, recuerden, de la calidad de los datos y de la calidad también de la información que ustedes obtengan, van a generar una línea base un poco más robusta o una línea base pues más débil de acuerdo pues al lugar también que ustedes están trabajando. Bueno, hasta ahí bien, chicos. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se realiza la evaluación de esos impactos. Entonces, recuerden que nosotros hicimos un taller de impacto, aspecto y criterio. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que en ese taller hicimos la diferencia clara entre qué es un impacto, qué es un criterio, qué es un aspecto. Entonces resulta que en esta evaluación de impactos lo que nosotros vamos a hacer es después de identificar el impacto, entonces recuerden, ¿cuáles impactos trabajamos? Los impactos que tienen relación directa con la obra. El impacto que tiene una relación indirecta simplemente no lo considero. Y luego de realizar la identificación de esos impactos, evalúo los impactos. Entonces, como les digo, hay diferentes metodologías, hay métodos directos, hay métodos indirectos, en fin, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y la idea es que el resultado de esa evaluación de los impactos, entonces nos va a nosotros, nos va a permitir o nos va a dar la base para la construcción del plan de manejo ambiental. Entonces, ¿qué son los planes de manejo ambiental y cuáles son los elementos que están siendo constitutivos dentro de esos planes o que deben estar haciendo parte de esos documentos? Por un lado, todas las acciones de mitigación, de compensación, todos los planes de seguimiento, los procesos de auditoría, todas las medidas preventivas, todo lo que tiene que ver con la capacitación, con la educación ambiental. Entonces recuerden, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el análisis del caso de la planta de tratamiento del salitre, ¿se acuerdan? Que nosotros veíamos cada una de las actividades y de los diferentes aspectos asociados al plan de manejo ambiental. Entonces recuerden que esto no se hace solamente a nivel ambiental, sino también se hace a nivel económico. Entonces vamos a tener un plan para el manejo de esas inversiones o un programa de inversiones, ya sea a nivel financiero o a nivel logístico o a nivel administrativo. Entonces es bien importante también tener en cuenta esos pasos del plan de manejo ambiental. Bueno, y después del plan de manejo ambiental, entonces viene un plan de cierre. Entonces, ¿cuáles son los planes de cierre? Entonces, después de haber generado la evaluación de los impactos, entonces, ¿qué vamos nosotros a plantear como medidas de restauración? Es decir, que la obra que nosotros estamos evaluando genere el menor cantidad de impactos negativos al medio o que se generen la menor cantidad de acciones de recuperación que nosotros podamos determinar. Es decir, si nosotros vamos a generar un impacto, por ejemplo, hacia los bosques, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer el plan de restauración ecológica de esas especies endémicas de ese bosque que fue por alguna acción del proyecto que nosotros vamos a desarrollar, fue directamente impactado? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la restauración? ¿Qué tipos de especies vamos a utilizar? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tiempo vamos a generar para esa restauración ambiental? Y lo más importante, ¿cómo voy a evaluar que realmente esta restauración, que ese proceso o ese programa de restauración ambiental realmente sea eficiente para ese lugar y que esté dentro del alcance de la obra que nosotros estamos desarrollando? ¿Sí está bien, chicos? Claro, entonces todas las etapas del estudio de impacto ambiental. Sí, señora. Bueno, muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿cuál es la estructura del estudio de impacto ambiental? Es decir, cuando yo genero el documento del estudio de impacto ambiental, ¿qué debe contener? Entonces, fíjese que aquí en esta imagen de la diapositiva nos dice el paso a paso de los documentos y de la estructura que debe tener ese plan. Entonces, por un lado debe tener un resumen ejecutivo, que es lo último que se evalúa, lo último que se elabora. Después de hacer todo el estudio, lo último que realizamos es un resumen ejecutivo. Luego viene la introducción. Bueno, entonces en la introducción pues viene obviamente el objeto del estudio de impacto ambiental, el lugar, la ubicación geográfica, el tipo de proyecto que nosotros estamos evaluando y sobre todo el objetivo para el cual se realiza el estudio de impacto. Luego viene el marco legal, entonces recuerden que en el marco legal ustedes ya tienen claro cuál es la normatividad aplicable dependiendo del sector. Recuerden que hicimos un cuadrito allí de qué es responsable la agencia, de qué es responsable el ministerio, de qué es responsable las corporaciones, los distritos, las alcaldías, en fin. Entonces creo que ahí no vale la pena como volver a revisar porque eso ya lo habíamos hecho. Luego viene la descripción del proyecto, es decir, ese proyecto cuántas fases tiene, en qué momento está planteado, en qué etapa se encuentra, cuáles son los aspectos a evaluar. ¿Listo? Luego viene el estudio de la línea base. Entonces, esa línea base, tal como les indiqué hace un momentico, entonces viene en los tres componentes, en el componente físico, el componente biológico y el componente sociocultural, o si quieren ustedes denominarlo como componente biótico, abiótico y social, también lo pueden hacer. O lo pueden colocar como sociocultural o socioeconómico, no importa, cualquiera de las tres denominaciones está bien. Luego de la línea base, entonces viene la identificación y la evaluación de los impactos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para eso hay diferentes metodologías y hay diferentes matrices. Ahora, hay metodologías, metodologías directas y metodologías indirectas. Ahora, o también se puede generar un modelo mixto donde las matrices de evaluación sean creadas o diseñadas específicamente para el proyecto que nosotros queremos evaluar. Entonces, no necesariamente tengo que utilizar Conesa, no necesariamente tengo que utilizar Badelet, no necesariamente tengo que utilizar Leopold, no. O sea, ustedes pueden escoger también la metodología que más se ajuste al estudio que ustedes van a valorar. Pero, ¿qué es importante? Que ustedes tengan una línea base para saber exactamente cuáles son los impactos que ustedes van a evaluar. Recuerden que en el levantamiento de la línea base, la recopilación de la información es el paso más importante. Bueno, luego entonces de haber hecho esa metodología, luego de haber corrido la matriz de evaluación y luego de tener los aspectos importantes para generar los planes de mitigación, entonces todas esas acciones las vamos nosotros a reunir en algo que conocemos como el plan de manejo ambiental. Entonces, dentro de ese plan de manejo ambiental hay diferentes categorías de información que debe contener ese plan. Por un lado están las de prevención y mitigación, luego las de monitoreo, luego las de contingencia, es decir, cuál es el plan que yo voy a seguir si por alguna razón no puedo ejercer las acciones de monitoreo, de prevención y de mitigación. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este momento.
en la contingencia sanitaria. Entonces, ¿había medidas de prevención y de mitigación frente a un microorganismo que se podía propagar en todo el mundo? ¿Existía una medida de prevención y de mitigación o por el contrario no existía? Entonces, ¿qué creen, chicos? ¿Qué han escuchado o qué se imaginan? No, profe, yo siento que el mundo no estaba preparado para esto. Bueno, entonces, si ustedes como ingenieros ambientales los invitaran a ser parte de la elaboración de un plan de manejo ambiental frente a la contingencia sanitaria causada por SARS, ¿sí? Por SARS-2, entonces, ¿ustedes qué dirían? En esas medidas de prevención y mitigación, ¿dónde estuvo la principal falla de lo que está pasando? En la comunidad de conocimiento, profe. Eh, hace parte, pero esa no es la causa primordial. O sea, ¿dónde estuvo la falla? ¿Por qué se propagó así? Paula dice que la confianza, no. Profe, es que Tal vez, de lo que yo he oído, dicen que el virus ya se había propagado hace 2 años, pero que todo quedó en silencio y no lo comentaron, sino que trataron de cubrir lo que estaba pasando. Ujú. Entonces, Laura dice, por el desconocimiento, por no tomar las medidas de prevención a tiempo. Pero fíjense que lo más importante es haber mitigado el proceso de zoonosis. Voy a colocarlo aquí. Mitigación del proceso. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas teorías terroristas que dicen que el virus fue creado en un laboratorio, que fue creado para disminuir la población mundial. Bueno, una cantidad de cosas. Pero resulta que la verdadera causa es que este virus es un virus transmitido desde unas especies endémicas de la China, ¿cierto? Que son traficadas en los mercados comunes. Entonces pasa a los murciélagos y de los murciélagos pasa a los humanos. Entonces el vector son los pangolines, para los que quieran como ampliar un poquito la información. Entonces, ¿dónde está el verdadero desconocimiento? En la propagación de un microorganismo a través de un vector, como el caso, por ejemplo, del dengue, ¿cierto? Entonces, en el caso del dengue se sabe específicamente que hay un vector, que hay un insecto que se debe controlar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del dengue, las medidas de prevención y de mitigación va hacia la fumigación, hacia el uso de toldillos, hacia el uso de repelentes, hacia la reducción em, de mantener agua estancada en los lugares cerca donde las personas, a los lugares de vivienda de las personas, ¿cierto? O a las zonas de recreación. Entonces, fíjense que ya hay unas medidas de prevención y de mitigación que están. ¿Cómo se monitorea? Pues específicamente las personas que hacen parte del personal de salud de los diferentes municipios van y hacen una observación de los sitios donde hay un posible foco de contaminación por esos vectores. En el caso de COVID-19, pues no se ha podido hacer porque es un virus donde la transmisión es 1 a 1. Entonces, una vez traspasa la frontera de la zoonosis, ahora es una transmisión humano-humano. Es decir, cualquier persona es capaz de transmitir el virus. Entonces, fíjense que estas acciones de plan, medidas de prevención, planes de monitoreo, el plan de contingencia, pues se salen de toda expectativa porque nadie lo tenía contemplado. ¿Por qué? Por una falta de prevención frente, como ustedes lo dicen, frente a un desconocimiento. Y miren, Duan nos dice aquí, no tomar las medidas de prevención a tiempo. Exactamente.
Entonces, todo lo que ustedes están mencionando tiene que ver un poco con esas medidas de prevención y de mitigación. Entonces, en el caso de los proyectos que van a generar impactos ambientales directos, pues es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? ¿Cuáles son las medidas de mitigación de los impactos? ¿Cómo voy a monitorear que ese plan realmente esté funcionando? Entonces, en la mayoría de los casos se establecen como acciones de semaforización, lo vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a empezar a caracterizar o vamos a priorizar ciertas acciones que van a ser parte de un plan de contingencia y en últimas un plan de cierre. ¿Listo? Luego viene un plan de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros siempre hemos hablado que este tipo de proyectos que tienen evaluaciones ambientales deben estar construidos de la mano de las personas que viven en esos lugares. Nosotros no podemos llegar a implementar acciones sin que la comunidad lo sepa y tampoco sin que la comunidad sea partícipe de esas actividades. ¿Listo? Y por último, pues obviamente, ¿cuánto cuesta esto? O sea, ¿cuánto cuesta el levantamiento de las medidas de prevención? ¿Cuánto cuestan las acciones? Incluso, ¿cuánto cuesta el estudio como tal? Y finalmente, ¿cuánto va a costar implementar ese plan? ¿Y durante cuánto tiempo se va a monitorear? Es decir, yo voy a hacer un plan para monitorearlo solamente un año. Voy a hacer un plan para monitorearlo 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, fíjense, por ejemplo, en una enfermedad como estas, ¿ustedes creen que esos planes de monitoreo deberían ser a cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se imaginan ustedes? A ver, chicos, ¿qué se les ocurre? ¿De qué depende, Gerald, por ejemplo, en este caso, en esta contingencia que nosotros estamos viviendo en este momento a nivel mundial? Hasta conseguir la vacuna, no, yo pensaría que no. ¿Por qué? Fíjate que la vacuna va a tener un costo y la vacuna en últimas no va a ser asequible para toda la población. Entonces, el plan de mitigación debe ir muchísimo más allá de la vacunación masiva. Entonces, fíjense que es importante también en ese plan de monitoreo, por ejemplo, determinar cuántas personas por año se vacunan. ¿Por qué? Porque fíjense que hay casos reincidentes, es decir, hay una persona que puede desarrollar la enfermedad, luego no genera inmunidad por diferentes motivos y luego vuelve nuevamente a enfermarse. Entonces son casos reincidentes. Entonces, en el caso de los estudios de impacto ambiental, entonces, si lo equiparamos a una enfermedad, entonces, ¿cuándo puedo volver a tener ese mismo impacto? ¿Cómo lo voy a reducir? ¿Cómo lo voy a mitigar? ¿Cómo voy a controlar que no vuelva a suceder? ¿Sí? Bueno, claro hasta acá, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver un video cortico sobre el área de influencia de un proyecto. Entonces, ¿por qué quise traerles este video? Porque quiero que profundicemos un poquito en lo que la profe Maye nos compartió. Entonces, permítanme un segundito, lo voy a colocar acá para poderlo compartir. Bueno, entonces aquí ya lo tengo para compartirlo, chicos. Este video del área de influencia de un proyecto es del Perú. Entonces es del Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Sin embargo, sí me parece bien importante que todo lo conozcamos porque es cortico, pero los lleva un poco como a precisar la información que vimos las dos clases pasadas con la profe Maya. ¿Listo? Entonces me cuentan por favor si están observando mi pantalla.
Sí, profe. Listo. Y entonces confirme, por favor, que Toda están acción escuchando. humana. Voy a volverlo a También. colocar. Sí, profe. ¿También? Listo, perfecto. Entonces le voy a dar play y le doy pantalla completa y entonces ya ahorita volvemos, chicos. Toda acción humana genera impactos en el. Profe, se dejó de compartir. ¿Profe? ¿Dejé de compartir, chicos? Sí, sí, señora. Ah, bueno, a ver, Ya, perdón ahora un sí se ve. segundito, Ahora sí. perdón un momentico. A ver, acá, confírmenme. ¿Sí? Sí, sí, señora, ahora sí se ve. Listo, perfecto. Profe, pero ya no se escucha. ¿No están escuchando? No, señora. ¿No? No, profe, no suena. A ver, yo creo entonces que el problema es cuando lo coloco. A ver, permítanme un segundito. El problema es cuando lo coloco en pantalla completa. Entonces vamos a colocarlo de acá de nuevo, pero entonces lo vamos a ver chiquitico, ¿listo? Acá. Me voy a devolver y aquí me dicen si lo están escuchando. Toda acción humana genera impactos en el Sí, ya. ambiente, desde Listo. actividades económicas como la agricultura y la ganadería, hasta los grandes proyectos como la minería, petróleo, electricidad, carreteras, entre otros. Para saber cuál es el impacto en el ambiente y en las personas cercanas a los proyectos, las empresas privadas o entidades públicas deben elaborar un instrumento de gestión ambiental. Para los proyectos más complejos, este instrumento se llama Estudio de Impacto Ambiental Detallado, el EIAD. En el contenido del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, se describe en qué consiste el proyecto, se identifican las condiciones actuales del ambiente, se analizan los potenciales impactos que generaría el mismo y se proponen las medidas que se implementarán para evitar o reducir dichos impactos. En el Estudio de Impacto Ambiental Detallado, el titular del proyecto propone cuál es el espacio o área geográfica donde se presentarán los potenciales impactos ambientales durante la construcción, operación y o cierre del mismo. A esto se le conoce como área de influencia del proyecto. Por ejemplo, si un proyecto generará ruido, existen métodos para establecer hasta dónde se escuchará y si su nivel sobrepasaría los límites permitidos en nuestras normas y estándares ambientales. Así como con el ruido, en el estudio de impacto ambiental detallado, también se identifican y analizan los alcances de los impactos en el suelo, el agua, el aire, en las plantas y animales y, por supuesto, en las personas. Es así que, utilizando criterios técnicos, en el estudio de impacto ambiental detallado, se puede determinar hasta dónde llegan los potenciales impactos ambientales de un proyecto y, a través de ello, delimitar su área de influencia. En el estudio de impacto ambiental detallado, se pueden distinguir dos tipos de áreas de influencia, la directa y la indirecta. Para saber cuál corresponde, existen métodos y criterios técnicos que el titular utiliza y que el SENACE evalúa. Por lo general, la modificación del área de influencia solo correspondería cuando, a partir del análisis de los posibles impactos, se determine una nueva identificación y delimitación del área de influencia. Es bueno aclarar que el área de influencia de un proyecto se puede delimitar en el estudio de impacto ambiental detallado o variar a través de la modificación del mismo. Y en el caso minero, no se puede variar a través de un informe técnico sustentatorio. Finalmente, recuerda que existen actualmente normas que establecen criterios específicos para definir el área de influencia según el sector al que pertenezca un tipo de proyecto. Encuentra más información del SENACE y del proceso de certificación ambiental en nuestro portal institucional y en nuestras redes sociales. SENACE, comprometidos contigo y el ambiente.
Bueno, chicos, muy bien. Entonces, fíjense que este video que acabamos de ver es del Perú, pero realmente las etapas y las definiciones del área de influencia aplican también para nuestro país. Entonces, creo que es bien importante también que ustedes lo consideren. Igual en la presentación les dejo el enlace para que ustedes lo tengan si lo quieren volver a revisar o lo quieren volver a mirar con detenimiento. Bueno, entonces, fíjense que en este video nos hablan de las áreas de influencia. Dime, Valentina. Profe, quería preguntar, digamos, la minería es como la excepción de en cuanto a actividades que no se pueden modificar. No, fíjate que esto es para el caso del Perú. Entonces es importante tener en Ah, cuenta la legislación para Colombia. Por eso hice la anotación y la aclaración. ok. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos, miren, vamos a hablar entonces del área de influencia de un proyecto, que fue lo que vimos a través de las herramientas de sistemas de información geográfica y lo que estamos realizando o lo que ustedes están haciendo con la información de los diferentes componentes para las capas. Entonces, por un lado tenemos la influencia, el área de influencia, que es el impacto directo o indirecto que las actividades van a ejercer sobre los componentes del entorno. Entonces, ¿cuáles componentes? Ya sabemos exactamente, los bióticos, los abióticos y los socioeconómicos. Pero resulta que en esa área de influencia vamos a tener un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. Entonces, fíjense que esta área de influencia directa es donde realmente el espacio físico va a ser ocupado en forma permanente o temporal durante la construcción y la operación de la infraestructura para la ejecución de las actividades del proyecto. Entonces, esta es mi zona de influencia directa. Entonces, cuando ustedes determinen el área de influencia, recuerden que ustedes van a obtener como resultado el polígono del cruce de las diferentes capas. Entonces, ¿qué van a obtener? Pues van a obtener específicamente el espacio físico que va a ser afectado directamente para la ejecución de ese proyecto. En este caso de las áreas de influencia directa, también están considerados los espacios colindantes, es decir, los más cercanos en el componente ambiental. Pero eso no significa que estos espacios colindantes tengan una afectación significativa. Es decir, pueda que tengan una afectación indirecta de la obra o de la construcción o operación de lo que nosotros vamos a evaluar. Y la zona de influencia indirecta, entonces, ¿cuál será? Pues es donde el proyecto va a influir de una forma particular en un determinado componente, pero esos efectos van a producirse o puede ser después de un tiempo o puede ser a una distancia mayor. Entonces, de alguna manera, no tienen una relación directa con el desarrollo o la construcción de la obra. Y por eso entonces se conoce como zona de influencia indirecta. Y en el caso de la cobertura de las áreas de influencia, pues van a estar también determinados por cada uno de los componentes que estemos evaluando. Entonces recuerden que lo que hacemos pues es el entrecruzamiento de estos tres diferentes componentes grandes, y eso nos va a determinar entonces el polígono del área de influencia directa, que es lo que ustedes están trabajando con los datos y con la herramienta de ARGIS que trabajamos con la profe Maggi. Entonces, ¿hay preguntas con respecto a esta área de influencia, chicos? ¿Es claro para ustedes? Sí, señora. Bueno, entonces fíjense que aquí tenemos como una serie de fotografías donde podemos determinar el área de influencia definitiva, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, por ejemplo, en la construcción de una hidroeléctrica. ¿Listo? Entonces, estas imágenes nos permiten pues darnos cuenta específicamente de los resultados que podrían llegar a cambiar después del entrecruce de esos tres componentes. O lo que permitiría es terminar de eh, detallar la zona de influencia definitiva para el proyecto que nosotros vamos a evaluar.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las fases de todos los proyectos y en cuál de las fases podríamos estar generando la evaluación. Entonces, los proyectos tienen básicamente 4 fases. Algunos tienen 3, pero la mayoría tienen 4. Por un lado está la fase de planificación, la de construcción, la de funcionamiento y la de cierre. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, solamente se dan las 3 primeras, la de planificación, construcción y explotación. Y en algunos casos esa fase de cierre simplemente se da por un abandono o simplemente la obra se deja ya a su suerte y entonces esa última fase pues no se considera. Sin embargo, independiente de si tiene 3 o tiene 4 fases, es muy importante entonces identificar y evaluar los impactos asociados a cada una de las fases del proyecto. Para eso, entonces nosotros lo que hacemos, lo primero que se debe hacer es un análisis del proyecto. En ese análisis del proyecto, entonces lo primero es determinar las fases, ¿sí? Es decir, cuántas fases tiene, cuánto tiempo está involucrado en cada una de las fases, las acciones que son generadoras de impactos, ya sea positivos o negativos, pero recuerden que esos impactos son impactos directos y las diferentes alternativas para mitigar esos impactos. Ahora, ese análisis que yo hago con respecto al proyecto lo debo también hacer para el medio que va a ser impactado. Es decir, qué elementos del medio van a ser directamente impactados dentro de los 3 componentes, dentro de lo biótico, dentro de lo abiótico y dentro de lo socioeconómico. Después de sumar ese análisis del proyecto con el análisis del medio donde va a funcionar el proyecto, ahora yo uno toda esa información y lo que voy a hacer es una identificación de los impactos. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa identificación de los impactos? Ya ustedes lo saben, dentro de los componentes de cada uno vamos a tener específicamente los aspectos para identificar y luego esos aspectos se valoran. Entonces, ¿cómo los valoro? Entonces ya vamos a mirar qué metodologías existen para evaluar. Y luego de esa valoración, entonces yo establezco unas alternativas para la mitigación o para la reducción de esos impactos y hago una comparación de las diferentes soluciones. ¿Y cuál voy a escoger? Pues obviamente la que me genere efectos más beneficiosos para el desarrollo del proyecto. ¿Sí está claro? Sí, señora. Bueno, Sí, profe. bueno, listo. Entonces, vamos a seguir. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros esos impactos y cómo los vamos a valorar? Entonces, hay una serie de pasos que nosotros debemos realizar. Lo primero es identificar esos impactos. Entonces, fíjense, recuerden que hay impactos directos e impactos indirectos. ¿Cuáles son los impactos que voy a seleccionar? Los impactos directos que van a ejercer una influencia o un cambio frente al desarrollo de alguna de las fases del proyecto. Es decir, que generan efectos o acciones directas sobre el ambiente. Ahora, para poder identificar los impactos, lo que debo hacer es tipificar los efectos. ¿Listo? Y luego, como segundo paso, valoro esos impactos. Entonces, esa valoración yo la puedo hacer de forma cualitativa, de forma cuantitativa o puede ser de una valoración mixta o también se conoce como semi-cualitativa. Es decir, yo, como les decía, puedo mezclar las metodologías y puedo generar una metodología específica para la evaluación de ese proyecto. Ahora, ¿cómo voy a hacer esa valoración? Pues hay diferentes métodos de valoración de esos impactos. El primero es un método de valoración cuantitativo. Entonces, en ese método voy a tener en cuenta 2 parámetros importantes. Por un lado, la incidencia y por el otro lado, la magnitud. Entonces,
Independiente de cuál sea el que escoja, siempre lo voy a hacer mediante indicadores ambientales. Recuerden que esos indicadores ambientales me van a generar a mí un número o un rango, ya sea cualitativo o cuantitativo, ¿cierto? Que me permita tomar decisiones. Si es cuantitativo, espero que me dé una escala de un valor. Entonces ya vamos a ver ahorita cómo se calculan esos valores. Entonces, lo más importante es determinar el grado de la incidencia y la magnitud. Entonces, para la incidencia es qué intensidad, qué grado y qué importancia. Entonces, fíjense que ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo cada uno de estos diferentes aspectos nos va a ponderar de una manera importante y lo vamos a considerar también en ese valor final obtenido. Y ese valor final obtenido también nos va a permitir a nosotros decir cuáles son las acciones más pertinentes. Ahora, dentro del método de valoración cualitativo, es decir, yo puedo pensar el efecto es alto, el efecto es bajo, el efecto es inaceptable, por ejemplo, ¿sí? Entonces recuerden que esta valoración cualitativa la estamos haciendo dentro de el aspecto antropocéntrico, es decir, nosotros como seres humanos estamos valorando esos diferentes aspectos. Y como les decía, entonces es muy importante establecer la escala de criterios porque lo que es importante para mí pueda que no lo sea para otra persona. ¿Listo? O para otro profesional o para otra disciplina. Entonces, sí es muy importante que esas escalas siempre se construyan en grupo y en equipo. Bueno, y lo otro, pues entonces es tener métodos de valoración mixtos que de alguna manera involucren aspectos cualitativos como aspectos cuantitativos. Entonces, ¿de qué depende cuál escoja? Pues de la conveniencia que yo resuelva cuando compare cada una de las metodologías. Ahora, en esta valoración de impactos, como les digo, existen unos métodos indirectos y unos métodos directos. Dentro de los métodos indirectos, yo puedo hacer una lista de chequeo, ¿cierto? Puedo generar una matriz de Leopold, puedo generar correr el método de Batelé, ¿cierto? Puedo tener una superposición de mapas, que en últimas es lo que estamos haciendo con sistemas de información geográfica, ¿cierto? O también podría generar un método directo, es decir, el método Arboleda, por ejemplo, el método de Conesa, un método integral o el método de criterios relevantes integrados. Entonces, para este caso vamos a trabajar Leopold y Conesa. ¿Listo? Entonces voy a empezar a explicar en qué consiste el método de... El método de Leopold es un método indirecto. Entonces, estos métodos indirectos tienen como una característica muy especial y es que no evalúan explícitamente el impacto, sino lo que hacen es que valoran de manera indirecta las consecuencias y se califican entonces las interacciones entre el proyecto y el ambiente. Ahora, dentro de este método es importante entender la clase, la magnitud y la intensidad. Entonces, ¿qué entendemos como clase? El tipo de consecuencia, es decir, si el impacto llega a ser positivo o llega a ser negativo, y obviamente si es negativo, pues va a ser perjudicial para el aspecto que nosotros vamos a evaluar. Ahora, la magnitud, es decir, yo establezco una escala, generalmente desde el 1 hasta el 10, y valoro qué tanto se afecta ambientalmente ese aspecto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es evaluar del 1 al 10. Entonces, el 10 va a ser una afectación muy, muy fuerte y el 1 va a ser una afectación casi imperceptible. Y en el caso de la intensidad, pues entonces voy a evaluar el peso relativo que el factor ambiental tiene dentro de ese ambiente que puede ser afectado. Es decir, en el caso de la intensidad, entonces se califica también en una escala de 1 a 10, donde 10 genera una mayor intensidad, ¿sí? Es decir, donde el peso relativo que yo le voy a dar es mucho más alto y el 1 es el que tiene un grado de intensidad casi imperceptible, como les digo. Bueno, entonces,
¿Claro cómo funciona o cuál es como el fundamento de este método de Leopold? Ahora, recuerden también que hay unos elementos importantes que ya los habíamos mencionado, que son los ASPIS y los FARI. ¿Recuerdan que en la clase pasada nosotros hicimos un ejercicio sobre eso? La clase pasada conmigo, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso, chicos? De hecho, creo que coloqué unos punticos positivos por eso. Bueno, entonces, preguntas de cómo surge este método de Leopold, cuáles son como los aspectos importantes. A ver, cuéntenme cómo vamos con esto. Estoy buscando aquí los punticos positivos. Bueno, aquí tengo a Andrés. Andrés Pintor, ¿sí? Profe, a alguien se le quedó el micrófono abierto, creo que es a Gerald. Bueno, ya. Perdón. Bueno, listo, muy bien. Entonces, ¿es claro para usted la diferencia entre los proyectos susceptibles de producir los impactos y los factores ambientales receptores de impactos, es decir, los ASPIS y los FARI? Sí, recuerden que nosotros ya habíamos mencionado estos dos conceptos. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, vamos a ver entonces cómo valoramos la magnitud y la importancia. Entonces, fíjense que este método de Leopold pues va a tener unas ventajas y unas desventajas. Vamos a mirar primero la escala en que medimos nosotros la magnitud, la intensidad y la afectación. Y con estas tablas entonces nosotros podemos guiarnos en cómo vamos a calificar en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, la calificación 1 significa que es una intensidad baja con una afectación baja. ¿Listo? Y para el valor máximo sería una intensidad muy, muy alta con una afectación también muy, muy alta para ese aspecto que se está evaluando. ¿Sí está claro entonces la escala para la magnitud, chicos? Profe, qué pena. ¿Será que su merced nos puede dar como un ejemplo, con un ejemplo para calificar con esa escala? Sí, o si quieren planteen ustedes el ejemplo y lo evaluamos. Un ejemplo podría ser un relleno, pero no sé si quieran que trabajemos en un relleno o podemos trabajar en otra obra, lo que quieran. Profe, si trabajamos haciendo la chura de un puente. La elaboración de una obra civil. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, fíjate, para eso entonces vamos a devolvernos un momentico acá. Entonces, fíjate, vamos a establecer la clase, la magnitud y la intensidad. Entonces, en la clase indica el tipo o sentido de las consecuencias del impacto positivo o negativo de la construcción de esa obra. Entonces, listo. ¿Cuáles serían? Tratemos de nombrarlos. Si quieren, entonces vamos a colocar una pizarra en blanco y vamos a colocar entonces acá en el tablero eh, esas consecuencias. Entonces vamos a colocarlo acá. Ah, perdón, es acá. Listo. Entonces vamos a colocar aquí la clase. Vamos a hacer otro acá con otro color. La magnitud y la otra con otro color, el impacto.
Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Establecer los impactos, ¿cierto? Profe, una pregunta, cuando establecemos esos impactos, pues ahí van a haber impactos de, o sea, para, digamos, para nuestro caso sería el impacto que va a haber como tal en la obra, el bienestar que va a generar a la comunidad y a la gente que utilice ese puente, pero también está el impacto que va a haber sobre el manglar o sobre la zona donde se instalen los pilotos. Ujú, Entonces ahí uno, igual se tienen en cuenta los dos, todos. todos los impactos. Claro, ahí tienes que tener en cuenta los impactos positivos y los impactos negativos, todos. Entonces, por ejemplo, pensemos en un impacto positivo, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces, un aspecto que genere un impacto positivo. Vamos a colocarlo aquí. La generación de empleo. Listo. Entonces podría ser aquí la generación de empleo. Vamos a colocarlo con amarillo. Listo. Generación de empleo. Muy bien, listo. Ahora, vamos a valorar esta generación de empleo. Entonces, ¿en qué magnitud de 1 al 10 ustedes valorarían este aspecto? ¿O qué consideraciones tendrían ustedes para otorgarle un 1, un 3, un 5, un 7 o un 10? ¿Qué Profe, analizarían ustedes? ¿puede ser la cantidad de gente que se ve beneficiada con esos empleos? Por ejemplo, si una persona que la emplearon en la obra reside en el mismo lugar, pues hay una circulación de dinero, por ende el dinero rota en la comunidad. Pero pues también tiene una valoración alta, pues porque están generando un ingreso a todo un grupo familiar, ¿no? Claro, entonces fíjate que en esta generación de empleo puede haber también aspectos positivos o negativos. Entonces, supongamos que la empresa se le ocurrió que todos los empleados los va a llevar porque siente que en la zona no hay nadie capacitado para el trabajo que van a desarrollar. Entonces, ¿qué magnitud le daríamos? Una muy pequeña. Muy chiquitica. Entonces sería 1, ¿por qué? Pues porque los empleos no están generándose directamente en la población que está beneficiada, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Ahora, el caso completamente contrario. ¿Qué pasa si todos los empleos para esa obra son contratados específicamente en la zona donde se va a realizar? Entonces, ¿cómo valoraríamos eso? Ya se le daría un puntaje más alto. Le darías un puntaje más alto, pero ahora viene la pregunta. ¿Qué tan conveniente o qué tan inconveniente es que todas las personas sean externas o que todas las personas sean de la zona? Profe, pues es que eso depende, porque es que Exacto. depende de cómo manejen la situación, porque por ejemplo, yo conozco un caso particular en Rubiales, donde la comunidad, o sea, era una exploración petrolera, y la mayoría, por la exploración petrolera, era una zona indígena, y la mayoría de los trabajadores de mano de obra no calificados tenían que ser indígenas, pero ahí se generó una problemática y era que por sus creencias los únicos que recibían el dinero eran los hombres y por ejemplo cada 15 días los hombres recibían el dinero y se iban para el pueblo más cercano eh, a bares y a lugares pues no tan, sí, De y se dudosa gastaban procedencia. sí, se gastaban el dinero y lo otro que también generó fue que hubo un aumento de muertes y de accidentes porque se compraban motos y imagínate un indígena borracho de madrugada, en esa moto se subían hasta 3 y 4 personas. Entonces, pues eso depende cómo se maneje la situación, ¿no? Y dependiendo del tipo de persona que reciba el dinero. Entonces, fíjense que para, para valorar esta generación de empleo, no la puedo valorar como un aspecto eh, separado,
sino que debo hacer una interacción con el componente socioeconómico que está involucrado allí. Entonces, fíjate que en el ejemplo que tú nos estás colocando, pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el aspecto cultural tiene una intensidad en ese impacto muy, muy grande. Ahora, ¿qué sucedería si en ese lugar no trabajan indígenas, sino que todas las personas son contratadas de fuera y llegan allá? Habría un choque cultural y con seguridad la comunidad no estaría de acuerdo con con esa con esa obra petrolera allá o con esa exploración, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente cuando hicieron el estudio se dieron cuenta que era preferible aguantarse que los señores se gastaran la plata después y no generaran problemas en la fase de construcción, por ejemplo. Entonces, fíjense que no se trata solamente de evaluar cada uno de los aspectos independientes, sino que también se debe generar una interrelación de cómo estos aspectos podemos evaluarlos desde cada uno de los componentes y no de manera aislada. ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿claro para todos, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a seguir acá en la presentación. Voy a buscar la diapositiva en la que vamos. Bueno, listo. Y entonces aquí, la magnitud. Entonces ya dijimos cómo calificaríamos 1, cómo calificaríamos 10. En la intensidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan insignificante o qué tan representativo va a ser que, como les decía, que todas las personas que se contraten sean de la región o que todas las personas sean externas? Ahora, lo conveniente sería entonces mezclar dependiendo de la capacidad y de la capacitación de las personas, unas que vengan de otro lugar y otras que sean propias de la región. Entonces, fíjense que ese tipo de cosas también podrían llegar a generarnos un balance frente a la mitigación de ese impacto. ¿Sí? Ya sea positivo o sea negativo. En este caso, lo que estamos evaluando es un aspecto positivo porque estamos pensando que la construcción de ese puente va a mejorar la conectividad entre los municipios cercanos. Bueno, entonces, ¿claro hasta allí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense que aquí teníamos estos valores de magnitud e importancia y entonces acabamos de ver estos de magnitud, ¿cierto? Aquí. Entonces íbamos en estos, como cuando calificamos 1, cuando calificamos 10. Ahora, en el caso de la importancia, entonces hacemos exactamente lo mismo, pero lo hacemos para la importancia. Entonces, por ejemplo, podemos otorgar 1 a una obra que es temporal con una influencia puntual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la construcción de un puente, ¿es temporal y puntual o sería permanente local o permanente regional? ¿Cómo lo calificarían ustedes? Para nuestro caso, en nuestro proyecto sería permanente regional, profe, porque igual une dos sitios, de una Barranquilla y Cartagena. Bueno, incluso yo diría que la influencia es casi nacional, ¿cierto? Lo que pasa es que en la escala no tenemos nacional, pero si fuera permanente nacional, le daríamos un 10. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien, listo. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tenemos con este método de Leopold? Por un lado, pues fíjense que es fácil de aplicar. Fíjense que es como como tomar el aspecto, evaluarlo, generar pues un análisis desde la magnitud y desde la importancia. Entonces, pues es bastante sencillo. Genera un barrido importante del proyecto, pues y se usa fácil. Dentro de las desventajas, pues no permite visualizar la temporalidad.
Fíjense que nosotros en este momento no estaríamos hablando de si estamos en la fase de construcción, si estamos en la fase de ejecución, si estamos en la fase de cierre, si estamos en la fase de desarrollo. Ahí no lo estamos especificando. La calificación es completamente subjetiva. Fíjense lo que yo les acabo de decir. Si en la escala tuviera permanente nacional, yo le daría un 10. Pero resulta que en esta tabla dice permanente regional. Ahora, ¿quién colocó permanente regional? El evaluador. ¿Yo podría colocar permanente nacional? Sí. Y sería, fíjense, una calificación completamente subjetiva. Bueno. Lo otro es que no prevé la probabilidad de ocurrencia del impacto. Es decir, no necesariamente porque yo esté calculando magnitud y porque esté calculando importancia, estoy directamente eh, generando una probabilidad frente al empleo de personas contratadas localmente o personas contratadas externamente. Bueno, entonces, claro, entonces, ¿cuáles serían un poco como las desventajas de este método? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora, entonces fíjese que aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar estos impactos preliminares. Entonces, la remoción de la cobertura vegetal. Entonces, fíjense que está en el componente abiótico, en el componente biótico y está la síntesis. Entonces, hay una afectación en el ruido, en las partículas, en los procesos erosivos, en las pendientes geomorfológicas del lugar, en la calidad visual del paisaje, en la fertilidad o el uso del suelo, en la cobertura vegetal. Entonces pensemos, por ejemplo, que vamos a hacer un relleno. Entonces, ¿cómo lo calificarían ustedes allí? Si quieren, hagamos el ejercicio, chicos, en este ratico que queda. No importa que no avancemos en la otra metodología, igual podemos hacerlo en la próxima clase, no hay problema. Profe, ¿lo hacemos con el mismo que veníamos trabajando o con otro? No, hagámoslo con un relleno, con la construcción de un relleno. Entonces, ¿quieren hacerlo individual o quieren organizar unos grupitos y lo miran en grupo? ¿En grupito? Bueno, chicos, entonces los voy a colocar en grupitos si quieren de 3 personas, ¿está bien? ¿O quieren trabajar en grupitos de 4? Profe, si trabajamos con los grupos que venimos trabajando en nuestro proyecto. Listo, está bien, no hay ningún problema. Entonces vamos a organizar grupitos ustedes están en grupitos de 3, ¿no? Sí, en grupitos de 3. De 4, profe. ¿De 4? ¿Y yo por qué tengo aquí en esta comunidad solamente tengo a Carol, Laura y Juliet? ¿No hay nadie más en ese grupo? Bueno, y en el de Viaducto La Paz, Gran Manglar, está Luz, Álvaro y Andrea. ¿Quién es la cuarta persona, Luz? Ah, ok. Me falta entonces colocar tu nombre acá, Cristian. Listo. Ya los voy entonces a colocar en grupitos de 4.
Listo, chicos. Entonces, 15 minuticos para alcanzar a terminar entre todos el ejemplo.